Buenas tardes. Son las 7 de la tarde. Y del día 25 de abril del año 2022. Y bueno, vamos a continuar las clases después de Semana Santa. Espero que hayáis tenido una buenísima Semana Santa. Yo estaba aquí siguiendo los oficios. Y bueno, nos queda poco tiempo ya para las clases, ¿no? Nos quedará, pues eso, todo el mes de mayo y parte de junio. Y bueno, las interrumpiremos hasta septiembre, hasta octubre seguramente. Vale, pues vamos a empezar a rezar. Ya podéis, yo acabo de abrir el micrófono, espero que me oigáis, y vosotros podéis cerrar el vuestro. Yo voy a cerrar mientras, cada vez que entre alguien, voy a cerrar el vuestro. Vamos a empezar rezando la oración que rezamos siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados, me arrepiento de ellos, por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus maléficos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré cada día de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino, Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a ver. Hoy toca hablar de la séptima bienaventuranza, son 8. O sea que nos tocará, ya os anuncio que esta séptima bienaventuranza tendrá 2 partes. La semana que viene os hablaré de la segunda parte y esta semana pues haremos una clase un poco más corta, ¿no? De unos 40 minutos. Y luego ya nos queda la octava. Son 8 bienaventuranzas, entre las de Mateo y las de Lucas. Esta bienaventuranza, que es bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esta se encuentra en Mateo capítulo 5, versículo 9. Os he puesto las citas. Cuando las veáis en el grupo podéis consultarlas si queréis, ¿no? Entonces vamos a ver. Esta séptima bienaventuranza dice, como digo, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, los que trabajan por la paz, o sea, los pacíficos. Entonces hay que entender lo que se entiende por Biblia, en la Biblia lo que se entiende por la gente que trabaja por la paz. O sea, ¿qué es lo que decía? ¿En qué sentido lo decía Jesucristo cuando decía bienaventurados los que trabajan, los dichosos las personas que trabajen por la paz? Porque quiere decir lo siguiente, o sea, las personas que trabajan por la paz son personas que, digamos, que intentan la idea con la cual él expresaba esta bienaventuranza en el monte de las bienaventuranzas y mucho después, como os digo, en distintas ocasiones, ¿no? Es la idea de que las personas que trabajan por la paz son las personas que intentan reconciliar y reconciliarse con las personas, que son personas que mantienen la amistad, o sea, para las cuales la amistad de ellas es muy importante, es que tienen con otras personas. Son personas que no meten maraña, que no quieren molestar a nadie, que no son agresivos. Esto es lo que entiende el Señor cuando les está hablando de bienaventurados los que trabajan por la paz. En este sentido lo dice. Entonces, entendido esto, que es muy importante para ver por dónde va el Señor, hay que entender otra cosa muy importante también, que es un don.
O sea, es una gracia. El tener digamos, la inclinación de agradar a la gente, de no poner maraña, de intentar reconciliar a las personas unas con otras, de reconciliarse él o la persona con la otra, y ahí vamos al perdón, ¿no? De poner paz, todo esto que podríamos pensar que a lo mejor es algo que nos vendría por carácter, porque claro, hay gente que, por ejemplo, pues es más tranquila, tranquilona, lo que llamamos más pasiva. Una persona más, digamos, que no se quiere meter en nada, que no quiere comprometerse con nada, ¿no? Ni con nadie. Esto podríamos decir que también es una persona que, pues, de alguna manera se escapa, digamos, intenta no meterse en líos, ¿no? Pero no, o sea, no es eso. O sea, cuando tú tengas esta tendencia, pues si tú tienes esta tendencia, esta tendencia a, digamos, a poner paz y a estar, a valorar tanto la amistad y a no poner maraña entre la gente, que sepáis esto, o sea, que lo identifiquéis como que es un don de Dios, es una gracia que Dios te da. Entonces, entendido como gracia, entendiendo, o sea, habiendo caído en que no viene de ti, sino que viene del Espíritu Santo, que es algo que Dios te da de forma gratuita, entonces es cuando tienes que decir al Señor, Señor, gracias por habérmela dado, auméntamela y consérvamela. Consérvame la gracia de la paz, de estar en paz, de, de lo que os decía, de trabajar por la paz, en este sentido, en el sentido que el Señor lo dice. Porque la vida da muchas vueltas. La vida da muchas vueltas. Entonces, cuando tú te puedes encontrar en esta situación ahora, pues con 2 hijos, y vivir bien pues, con tu marido, estar, o tener una edad pues, de 60 años, tranquilo, 70, estar tranquilo, pero de repente la vida puede cambiar completamente, a lo mejor te separas, a lo mejor pues, tú tienes que cambiar de país, a lo mejor, o de ciudad, a lo mejor te cambias de trabajo, entonces todo aquello que habías aprendido o lo que te nacía en el corazón de poner paz y de estar tranquilo y llevar una vida sosegada, y cambia de repente. Entonces te puedes juntar con un tipo de gente que está muy alejada y todo lo que quieren es subir, apretar, subir en el trabajo. Entonces todo crea una cierta tensión tal que la relación con la persona o personas cambia, y entonces vas perdiendo poco a poco la gracia que Dios te ha dado en un principio, que tenías antes, que era la de no poner maraña, no poner paz y reconciliar a la gente. Por eso os digo que es importante que una vez tengas situada lo que llamamos paz, o sea, lo que decimos que es trabajar por la paz, lo que es no intentar reconciliarse con la gente y tener amistades y no poner maraña, que entendamos que Dios lo que tienes que hacer, lo que te he dicho antes, es decir, no solamente pedirle al Señor, darle las gracias, porque te la da, pedirle que te la mantenga y que no la pierdas, sobre todo. O sea, intentar no perder digamos, la frescura, el don, la gracia que Dios te ha dado, al querer ser como Dios te indica que seas. Sería esto, ¿no? O sea, que entendamos que es un don de Dios, una gracia de Dios. Que la persona que trabaja por la paz, en el sentido en que dice Jesucristo, no le viene de ella, sino que le viene del Espíritu Santo. Entonces, en relación a esto, fijaos que también quería hablaros de, por ejemplo, lo que a veces oímos la frase, el Dios de la paz. Y esto lo encontramos muchas veces, por ejemplo, ¿qué quiere decir el Dios de la paz? O sea, el Dios de la paz. O sea, esto lo encontramos muchas veces, por ejemplo, en la misa. Ya sabéis que en la misa, pues, hay, pues, no solamente las lecturas, sino, por ejemplo, hay oraciones, la oración correcta, por ejemplo, la oración antes de las ofrendas, la oración después de la comunión, por ejemplo. Son oraciones que se dicen muy rápidas, porque la misa normalmente se dice, diariamente se dice rápida, no debería ser así, debería ser más saboreada, pero
nos encontramos con esta situación. Entonces todo se dice de una manera que no acabas de saborear todo lo que, toda la cantidad de maravilla que hay en la misa, que es único. Ahora os hablaré de esto, ¿no? Entonces, puede ocurrir, por ejemplo, que la oración colecta, no sé, me lo invento, podamos decir, por ejemplo, que digamos, que se ponga, que tú oigas que el sacerdote dice que el Dios de la paz que nos mantiene unidos, pues haga que podamos llegar a una mejor manifestación, etcétera, etcétera, ¿no? Pero decimos, ¿qué es el Dios de la paz? Si te paras a pensar, o sea, ¿el Dios de la paz qué es? Pues decimos que Dios es el Dios de la paz porque es el Dios que establece la armonía, es el Dios que establece, que establece la armonía y que hace que vivas en armonía, que pone en armonía a la gente entre ellos. Esto quiere decir el Dios de la paz. O sea, cuando oigáis Dios de la paz, quiere decir eso, que es el Dios que establece y que pone y que fomenta que la gente viva en armonía entre ellos. Eso quiere decir Dios de la paz. Entonces, vamos a ver cómo podemos nosotros aplicar esta bienaventuranza, cómo podemos nosotros trabajar por la paz, en el sentido en que Jesucristo dice que tenemos que lo dice en esta bienaventuranza. O sea, ¿en qué forma podemos ser pacíficos? ¿En qué sentido? ¿Cómo podemos aplicar en nuestra vida el trabajar por la paz según dice Jesucristo? Es muy sencillo, ¿eh? O sea, nosotros cogemos, por ejemplo, el Evangelio de San Mateo, el capítulo 5, y voy a leerlo yo, ¿no? Para que os deis cuenta. Es el capítulo 5, versículo 21, y veréis lo que es muy fácil, lo entenderemos fácil. Dice, es muy conocido, dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, no matarás. Bueno, entendéis perfectamente lo que quiere decir esto. O sea, a partir de que llega el Señor a la tierra, nosotros entendemos que hablamos de últimos tiempos. Llega el Señor a la tierra, Jesucristo nace, y entendemos que eso es, si llamamos esto, a partir de que nace Jesucristo, últimos tiempos. Otra cosa es, estamos en los últimos tiempos, que ya es otro tema. Pero en Biblia se entiende últimos tiempos a partir de que Jesucristo llega a la tierra. Entonces, cuando Jesucristo dice, habéis oído que se dijo a los antepasados, en otras traducciones a los antiguos, no matarás. Es decir, que está diciendo, habéis oído que, se lo dice a los judíos que están hablando, habéis oído que Moisés, que Dios le dijo a Moisés en el siglo XIII antes de Cristo, que le dio los 10 mandamientos, entre ellos les dijo, no matarás. Y entonces él dice, pero yo os digo, es decir, es aquello que yo os contaba siempre, que os decía, cuando Jesucristo dice, yo es que no he venido a abolir la ley, ni he venido a abolir los profetas, sino que he venido digamos, a redondear las cosas que se dijeron, a aclararlas, a ponerlas más fáciles para que las entendáis. Por eso, cuando él habla de esto concretamente, dice, habéis oído que se dijo a los antiguos, o sea, a los de antes, a los que nacieron antes de Jesucristo, no matarás. Sin embargo, yo os digo, o sea, aumenta el mandamiento y dice, yo os digo, todo aquel que se encolerice en otra traducción puede ser que se llene de ira, o por ejemplo, que se enfade, pero que se enfade en serio, o sea, que se enfade, no es no enfadarse por cualquier tontería, o sea, que te llenes de rabia, que te hagan enfadar en serio por algún motivo serio. Toda aquella persona que se enfade con su prójimo. Luego te dice, o que llame imbécil a su prójimo, es decir, que insulte al prójimo. O que, por ejemplo, maldiga al prójimo, o sea, al prójimo, por entendiendo al prójimo, el de al lado, el amigo, el que ha tenido relación con él. Todo aquel que haga esto, cuidado, ojo, porque aquí te dice, será reo ante el Sanedrín, es decir, será reo ante la Gehenna, es decir, será juzgado. O sea, tiene consecuencias el hecho de
si te matan física o espiritualmente. Es decir, si te ponen mal, si te hacen levantar un falso testimonio contigo, delante de ti, o por ti, o cuando hablan mal de ti sin motivo, o sí, levantan un falso testimonio y te ponen mal diciendo que has robado cuando realmente no has robado. Por ejemplo, todo esto tiene consecuencias, porque esto quiere decir venganza, quiere decir rencor, que la persona que hace esto tiene una gran venganza, tiene rencor, y esto, el rencor le viene de la soberbia, le viene del orgullo, porque no se plantea ni siquiera la posibilidad de perdonar. Entonces, es tan importante, o sea, todo esto es lo contrario de la paz. Entonces, es tan importante para Jesucristo la idea de la paz, los que trabajan por la paz, es tan importante para Jesucristo el hecho de que la gente no haga lo que tenga que hacer, de que no trabaje por la paz en el sentido que he explicado, sino al contrario, que sea agresiva con la gente que tiene al lado, que incluso en el versículo 23 te dice: si pues, te dice, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas entonces de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y vete primero a poner en paz con tu hermano. Es decir, lo que te está diciendo es, a ver, yo quiero que me adoréis, que me veneréis, que me alabéis, que me bendigáis. Quiero estar siempre con vosotros. Pero antes de esto, es muy importante, es más importante, es el hecho de que os pongáis de acuerdo, que haya paz entre vosotros, entre vosotros, porque todos sois hermanos, que me alabéis a mí. O sea, pone por delante a la gente antes que a él. Evidentemente, esto es, digamos, o sea, esto es lo que tienes que hacer tú, pero evidentemente si no puedes hacerlo, porque ya os he dicho desde el principio, con todas las bienaventuranzas, que es algo que te sobrepasa, las bienaventuranzas y todo lo que vendrá después, es toda doctrina de Jesucristo que hace que no puedas cumplirla sin que Él te eche una mano, sin que te ayude. Entonces, claro, evidentemente, si tú tienes en tu corazón el poder, el querer reconciliarte con tu hermano o tu pariente o tu amigo, pero no puedes, evidentemente, pues claro, antes tienes que, él te dice, primeramente no, antes de ir a verme, tú reconcíliate con tu hermano. Pero claro, si no puedes, lo que tienes que hacer es ir primeramente a la iglesia, al Santísimo, a rezar, y evidentemente como todo es espiritual, estamos hablando y hablamos del corazón, o sea, todo, el Señor lo que aprecia es lo que tienes dentro de ti, dentro del corazón. Como cuando estás hablando con Él en el Santísimo, ya le estás diciendo, yo quisiera, es decir, mi intención sería poder perdonar a tal persona, pero no puedo, ya Él entiende que te tiene que echar una mano. O sea, que primeramente le pides ayuda, pero primeramente ya has hecho todo el proceso de decir, no puedo, por lo tanto te necesito. O sea, que es humildad. Esto es lo que, por ejemplo, lo que te está diciendo. Os estoy poniendo un ejemplo de cómo digamos, cómo trabajar por la paz según entiende Jesucristo. Otra manera, por ejemplo, puede ser el tener caridad, por ejemplo, con los enemigos. O sea, tener caridad con los enemigos. O sea, fijaos que Pablo, en la epístola a los romanos, dirá lo siguiente, dirá, bendecid a los que os persigan, no maldigáis. Fíjate hasta dónde llega. Bendecid a los que os persigan, no los maldigáis. O sea, claro, esto exige un grado de santidad enorme. Exige estar muy preparado espiritualmente para llegar a poder bendecir sin maldecir. O sea y esto ya te pone en relación con la idea del perdón, ¿no? Lo que os explicaba, ¿no? Y lo que os digo siempre, ¿no? Que no puedes llegar a perdonar si Dios no te concede el don del perdón. Y esto está experimentado, realmente está experimentado por mí y también experimentado, o sea, yo he podido llegar a perdonar, que no podía llegar a perdonar, y también sé de gente que también me ha consultado
y con la cual también he hablado, que les ha pasado lo mismo. Claro, mientras no perdonas, la herida está abierta. Entonces, pueden pasar 5 años que no se habla del tema, pero cuando se vuelve a hablar del tema, sale otra vez la rabia, sale el rencor, sale la rabia. Entonces, tú sabes por ahí que no has perdonado. Crees que, como ha pasado 5 años, pues las aguas han calmado, pero no, realmente no has perdonado porque te sale otra vez, si no te contienes, te sale algo malo sobre la persona o rencor sobre la persona. Entonces, sabes que no has perdonado. Entonces, tienes que decirle al Señor, Señor, ayúdame a perdonar. Y tarde o temprano llega el perdón. Llega en la forma en que sea, de la forma más natural y sencilla que hay. Llega. No es que digas, pues mira, me he despertado y mira, ya había perdonado. No, se transcurren, ocurren una serie, se concatenan una serie de cosas que hacen que de repente no se sabe cómo ocurre que perdonas. Entonces, si haces marcha atrás, dices, ¿ves? Esto es lo que pasó, pasó esto, esto, esto y esto y esto, y debido a que pasó esto y esto, pues ahora estoy libre, ahora he perdonado. O sea que esto es a lo que me refiero, ¿no? Otra manera de tener caridad incluso con los enemigos y que se relacionaba con el perdón, ¿no? Entonces, fijaos que la bienaventuranza dice, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ellos serán llamados hijos de Dios. O sea, si trabajas por la paz en el sentido de que dice Jesucristo, tú serás llamada hija de Dios. Entonces hay que entender que en Biblia, o sea, en lengua semítica, ser llamado hijo de Dios quiere decir ser reconocido por Dios. O sea que, resumiendo, si tú te trabajas a ti misma o a ti mismo, si te trabajas a ti mismo en el sentido de que cada vez te vas conteniendo más y ya tienes esa tendencia a reconciliarte y a la amistad y a no poner maraña, pero sigues cada vez más pidiéndole al Señor que te aumente ese don que Dios te da de no poner cizaña en las relaciones o en la gente o en las conversaciones con la gente criticando. Si tú te trabajas a ti mismo y trabajas para que ocurra esto en las relaciones entre la gente, o sea, entre las personas que te rodean, en el sentido en el que Jesucristo lo dice, tú serás reconocido por Dios como su hijo. Eso es lo que dice. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios, una vez se hayan trabajado a sí mismos y hayan seguido y hayan trabajado a todo el ambiente y todas las relaciones y todas las situaciones según Dios quiere que se viva. Entonces, esa persona será reconocida, aquí dice llamada, será reconocida por Dios como su hijo. Vale, entonces, esto por un lado. Ahora quería hablaros de una cosa también importante que me parece que quizá da lugar a veces a alguna confusión, o sea, o que no todo el mundo lo sabe bien. Vamos a ver, se trata de la misa. En la misa, vamos a ver, hay varias partes, ¿no? Ahora estamos situados en la Eucaristía, de eso quiero hablar. Y estamos ahora en el momento en que ya ha tenido lugar. Me sitúo en el momento en el que estamos en la Eucaristía y ya ha tenido lugar la transustanciación, ya el cuerpo y la sangre de Cristo está encima de la mesa, ya se ha convertido el pan y el vino en cuerpo y sangre de Jesucristo, ya está el Señor presente allí delante de nosotros. Y entonces, digamos que estamos en un momento, estamos muy cerca de comulgar, ya estamos prácticamente, ya, entonces tiene lugar, rezamos el Padre Nuestro y rezamos el Padre Nuestro con el celebrante y todos juntos. Entonces, hay un momento, o sea, toda la oración eucarística, toda la Eucaristía, ¿no? Va dirigida al Padre. Ahora bien, hay una oración
que ahora os la leeré, que es como si, digamos que, como si, no es como si, sino que nos volvemos a Jesucristo y hablamos con Jesucristo. Y es como si le manifestáramos nuestro cariño, como si manifestáramos lo que le queremos. Entonces, imaginaos que estamos recién acabado el Padre Nuestro y entonces el sacerdote, después de decir el Padre Nuestro, dice en alto, dice, Señor Jesucristo, voy a leerlo yo, luego lo analizo. Señor Jesucristo, pues lo hemos oído muchas veces, siempre en la misa, ¿no? Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Esto lo dice el celebrante. Entonces dice, a ver, dice, o sea, como os digo, nos dirigimos a Jesucristo. Entonces le decimos a Jesús, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy. Entonces, es tan fuerte, es tan importante el que el sacerdote recuerde a Jesucristo, que él les prometió a los apóstoles, y por lo tanto a todos nosotros, que nos dejaría la paz, que nos daría la paz, que en ese momento es tan importante que el sacerdote mismo, en la Iglesia, en el sacerdote, automáticamente no se atreve, es tan fuerte, tan importante, que no se atreve, dice, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Entonces dice, pues que se va como si fuera para atrás y dice, no tengas en cuenta nuestros pecados, o sea, sino ten en cuenta la fe de tu Iglesia. Es decir, tú nos prometiste la paz, nos dijiste que nos darías la paz, pero no somos dignos de recibir esa paz. Por lo tanto, no nos mires por separado. Míranos, nos escondemos detrás de la Iglesia, nos escondemos en conjunto, míranos en conjunto. Dice, no tengas en cuenta la paz, nuestros pecados, o sea, no nos mires uno a uno, sino que ten en cuenta o mira la fe de tu Iglesia, o sea, mira el conjunto de la Iglesia, ¿no? Y sigue diciendo, conforme a tu palabra, es decir, conforme a la palabra que dijiste, mi paz os dejo, la paz os dejo, mi paz os doy, conforme a tu palabra, conforme a lo que dijiste a los apóstoles, concédenos la paz y la unidad. Y fíjese, es una cosa, fíjate que es una cosa que se dice en un momento, volando se dice. Y fijaos si tiene enjundia, si tiene entrañas, si tiene interior esto. Claro, se dice concédele al pueblo que está la paz y la unidad, porque es que estamos a punto de comulgar. Y la Eucaristía, o sea, estamos implorando a Jesucristo la paz y la unidad, porque la Eucaristía es el sacramento de la unidad. Claro, en la Eucaristía, cuando tú recibes el cuerpo de Jesús, nos convertimos, todos los que recibimos el cuerpo de Jesús, nos convertimos todos juntos en el cuerpo de Cristo. O sea, en Iglesia. O sea, estoy hablando del cuerpo místico. O sea, Jesucristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Esto es su cuerpo. Por eso he hablado del cuerpo místico. Esto es una doctrina que se le reveló a San Pablo, que le reveló Jesucristo a San Pablo, el cuerpo místico, la Iglesia, ¿no? Pero es importante que sepáis esto, que estamos implorando en el momento en que está cerca la comunión, estamos a punto de comulgar. Entonces, le estamos implorando a Jesucristo que nos dé paz y unidad. O sea, ¿pero por qué? Porque claro, cuando le vamos a recibir el sacramento propiamente, que os he dicho, lo típico del sacramento de la Eucaristía, es la unidad. Porque, claro, nos convertimos todos juntos. Cuando vamos a comulgar, nos convertimos todos juntos automáticamente en cuerpo de Cristo. Con él, con la cabeza.
O sea, nos convertimos en iglesia, con él a la cabeza. Vale, entonces, evidentemente, le pedimos unidad y paz, sabiendo evidentemente lo de la unidad, es decir, que andamos cojos de unidad, ¿no? Porque todavía no está realizada esta unidad. Los ortodoxos van por un lado, también se están separando por otro lado, los ortodoxos mismos, esto están los protestantes, está el cisma que tiene lugar ahora, o que puede a lo mejor tener lugar, no se sabe, en todo lo que es Alemania, todo lo que es Suiza, Luxemburgo, en fin, etcétera. No me meto en eso. O sea, pero por lo menos le imploramos. O sea, en esta oración que pasa como un vuelo, le pedimos al Señor paz y unidad. O sea, le estamos pidiendo la unidad, por lo menos, aunque sabemos que no es perfecta, no está realizada todavía la unidad. Entonces, inmediatamente después, o sea, repito la oración que ha pasado como un vuelo. Dice, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Y entonces, el sacerdote dice, puesto que he dicho esto, ha pedido que nos conceda, antes de comulgar, la paz y la unidad, el celebrante nos dice a la asamblea, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Esa paz, la paz. Y nosotros contestamos, y con tu espíritu. Es decir, amén. Es decir, le estamos diciendo, sí, sí, tú nos estás deseando la paz, nosotros, como asamblea, también te deseamos también la paz a ti. Y entonces, porque el sacerdote ha deseado la paz a toda la asamblea, inmediatamente dice, daos fraternalmente la paz. Y aquí quiero llegar. Daos fraternalmente la paz. O sea, daos la paz como entre hermanos, quiere decir. Entonces, vamos a ver aquí. Pero por eso, porque hemos hablado de unidad, hemos hablado de paz, el sacerdote dice, la paz del Señor sea siempre con vosotros, tú contestas y con tu espíritu, y entonces el sacerdote puede decir, porque tú has contestado también contigo, ahora daos fraternalmente la paz, daos la paz entre vosotros. Entonces, aquí nos encontramos con una cosa, ¿quién va a misa? O sea, cuando frecuentamos la misa, cuando vamos a la Eucaristía, ¿quién va? Pues podemos ir, pues a lo mejor podemos ir solos, o por ejemplo, vamos con unos amigos, o con un par de amigos, o una amiga, por ejemplo, o pues, vemos que al lado está un matrimonio solo, o por ejemplo está un matrimonio con hijos, ¿no? Y entonces, bueno, llega el momento en que el sacerdote dice, daos fraternalmente la paz. Y entonces ves que el matrimonio con los hijos o se besan. Claro, el matrimonio se besa a los niños que son pequeños, los niños también besan al matrimonio, tú mientras tanto das un beso o si es muy amigo a tu marido, o si no, pues esto, saludas si no conoces a la persona, le das la mano, ahora no porque estamos en pandemia, pero ahora ya se está empezando a decir, saludes con los ojos, ¿no? Entonces, te encuentras un poco. Ahora ya no, a lo mejor si vas mucho a misa, pero siempre, digamos que te encuentras en un momento curioso, porque piensas, bueno, ahora, justo antes de comulgar, el sacerdote dice que nos demos la paz, ¿a qué viene? O sea, de alguna manera alguien siente vergüenza porque, bueno, está un poco apartado y hace un gesto como diciendo, otro pues besa a la persona, pero ¿qué quiere decir esto realmente? O sea, ¿qué es darse la paz? Fijaos, darse la paz en la Eucaristía, en la misa, no es un gesto banal, tampoco es un gesto forzado. O sea, no es tampoco un momento en el que tengamos que saludar a una serie de personas que o no conocemos
o sí conocemos, pero que nos hemos hecho un poco despistados y estamos en nuestro banco, concentrados. No es el momento. O sea, el darse la paz no consiste en saludar a la persona que tienes al lado, en el sentido de saludar, porque no la has visto y ahora la ves. Tampoco es una, digamos, el decir que, el reconocer que estás contento porque tienes a la persona al lado, estamos todos reunidos en un sitio en el que todos, digamos, tenemos la misma, sentimos lo mismo, ¿no? O sea, tampoco está, cuando nos damos la paz, no nos la estamos dando, no nos la estamos dando, porque estamos contentos de estar juntos. Es otra cosa. Es otra cosa. El darse la paz, fijaos, o sea, el beso de paz, que es lo que el sacerdote dice, daos fraternalmente la paz. El beso de paz, que existe desde siempre, o sea, ya está institucionalizado en la Iglesia en el siglo II o III, es un gesto antiguo, es un gesto sagrado, es un gesto típicamente cristiano que tiene su raíz en el Antiguo Testamento. Fijaos que Pedro, en la primera carta de Pedro, al final, si no me equivoco, Pedro dirá, saludaos unos a otros con el beso del amor. Ya lo dice Pedro en la primera carta, saludaos unos a otros con el beso del amor. Por eso digo el beso de paz. Digamos, cuando tú saludas, que no saludas, o sea, cuando tú haces un gesto, besas o das la mano a una persona que tienes al lado en la iglesia, no le estamos dando nuestra paz, ni no le damos nuestra paz al vecino, ni estamos saludándolo, ni diciéndole le reconozco, ni qué contento estoy porque usted está aquí conmigo y nos entendemos porque estamos todos juntos, sino que estamos transmitiendo, digamos que le estamos deseando al que está al lado la condensación de todos los bienes que Dios nos da, que Dios nos quiere dar. Eso es lo que estamos deseando que el otro reciba. O sea, cuando tú estás dando la paz o estás besando, lo que hay que recordar es que cuando tú das la paz a otro, o sea, cuando en la iglesia, cuando tú saludas a otro, o le besas o le das la mano, estás dándole al otro espiritualmente toda la cantidad de paz que el sacerdote ha pedido que para vosotros, tú se la estás transmitiendo al hermano. Esto es lo que es la paz cuando la dices en la misa. Que hay que recordarlo, porque como está tan admitido, está dentro de nosotros el hecho de decir, bueno, buenas tardes, hola, ¿no? Estamos diciendo, decimos, o le besamos. No, es que es mucho más. O sea, ya os he dicho que es un gesto antiguo, que es un gesto sagrado, que es un gesto que tiene su raíz en el Antiguo Testamento, que lo que hacemos es transmitir al otro lo que el celebrante nos ha transmitido a nosotros, porque el celebrante ha dicho hace un momento, Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Te pedimos paz y unidad. Entonces, lo que le intentas dar con la mirada o con el saludo o con el beso a la persona de al lado es la condensación de todos los bienes que Jesucristo te da a ti. Eso es lo que le quieres transmitir al otro. Eso es la paz. Eso es la paz, para que lo entendáis. O sea que es la bendición, es decir, es desear, como todo es espiritual, ¿no? Es desear que el otro reciba todo lo que el sacerdote te ha transmitido a ti, que es la bendición, pues que estás bendiciendo, de alguna manera estás bendiciendo al otro sin que el otro se entere, porque claro, el otro tampoco sabe
que también te está bendiciendo a ti. Claro, por esta razón, las bendiciones son tan importantes. O sea, la bendición que ya se ha perdido, que se hacía antes, la bendición que hacía la madre al hijo cuando se iba de viaje o cuando se iba al trabajo, es la misma sangre, ¿eh? Hablamos de la misma sangre. O sea, y hay lazos de sangre espirituales. O sea, cuando la madre bendice, esto gracias a Dios en Sudamérica todavía se mantiene, la bendición que da la madre al hijo cuando el hijo se va o al trabajo o se va de viaje. O también cuando bendecimos los alimentos. Bendecir los alimentos es importantísimo, mucho más importante espiritualmente, mucho más importante de lo que parece. O, por ejemplo, no solamente resumirse, no solamente en la misa, sino tú puedes bendecir, o sea, cuando tú en la misa saludas, que no saludas, sino que estás transmitiendo a la persona todo lo que te está transmitiendo el celebrante, es decir, transmitiendo la paz, es decir, la condensación de todo lo que desea Jesucristo para ti, lo mejor que desea Jesucristo para ti, eso es lo que le estás transmitiendo a la persona que está al lado. Eso, ¿por qué no quedarse? ¿Por qué quedarse en la persona que está al lado o al que está a la izquierda? En tu interior, yo transmito la paz, o sea, bendigo a toda la gente que está conmigo en este momento en la misa, su pensamiento. No hace falta nada más. Es un pensamiento que te cruza por la cabeza. La paz. Daos fraternalmente la paz y haces una señal. Y tú sabes que en ese momento le estás transmitiendo lo que Dios quiere que le transmitas. Y al mismo tiempo dentro puedes decir, y para toda la asamblea, deseo lo mejor para toda la asamblea. Deseo que toda la gente reciba todo lo que Jesucristo quiere darles. Y de la misma manera, también puedes bendecir en la calle. O sea, o puedes bendecir pues, cuando se te ocurra. O sea, o si entras en una recepción o si entras en cualquier sitio y te pasa por la cabeza, bendice. O sea, bendice espiritualmente, bendice interiormente. Claro. Entonces, claro, o sea, puedes entrar tranquilamente y decir, Dios mío, bendice a toda esta gente que está aquí. Claro, me podéis decir, bueno, pero es que, a ver, es que habrá mucha gente, ya no en la iglesia, sino habrá mucha gente que no la reciba esta bendición. Porque bueno, la gente no piensa en Dios. Entonces, ¿por qué bendecir si no lo recibe? Porque toda la gente, en un momento dado, incluso la gente más mala, ahora os pondré un ejemplo, incluso la gente más mala tiene lo que llamamos la ley natural en su corazón. O sea que incluso la gente peor de todos, en un momento dado, tiene momentos en su vida en que es buena. Por ejemplo, pues yo qué sé, los sicarios, o por ejemplo los de la mafia. Los de la mafia acaban de matar a 40 personas, cogen a sus hijos, ya lo vemos en las películas, cogen a sus hijos, llega la mujer y los hijos, y con los hijos se deshacen. O sea, son bondadosos con los hijos y en cambio acaban de dar la orden de que maten a una persona. Pero en ese momento de bondad, esa bendición que tú le hiciste en un momento dado, funciona. Y como todo es espiritual, se transmite al hijo que está en este momento bendiciendo. O sea que incluso la persona peor puede recibir una bendición que no es recibida en ese momento o no es aplicada, pero que la puede aplicar en otro momento determinado cuando se vuelve mejor persona de lo que ya es. Esto es lo que hay. Bueno, pues esto es lo que yo quería comunicar. Quería que entendierais bien lo que es en la parte de la misa que es cuando decimos daos la paz. Esto es importantísimo. Entonces, si lo habéis entendido bien, si transmitirlo, o transmitid este vídeo, o explicad a la gente lo que significa dar la paz. Porque si no la gente anda muy despistada, a lo mejor o no lo han oído o no lo han explicado o se les ha explicado pero no lo recuerdan. Entonces, no saben, creen que saludan y no están saludando. Lo que están es transmitiendo todo lo que Dios quiere para aquella persona. Y como somos todos hermanos, porque vamos a recibir a Jesucristo, todos somos parte del cuerpo místico de Cristo,
Pues todos estamos unidos y podemos en Jesucristo hacer todo lo que Él hace. Vale, pues esto, entonces lo dejamos aquí. Solamente quería deciros eso, que el próximo día os hablaré de un caso del Antiguo Testamento que es David y Josafat, un caso de amistad. Y así aprenderemos algo más aplicado, esta bienaventuranza. Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos conocerán a Dios. La aplicaremos al Antiguo Testamento en el caso de el rey David y Josafat. De paso aprenderemos un poco de lo que se refiere al Antiguo Testamento y cómo aplicar esta bienaventuranza, cómo se aplica realmente esta bienaventuranza en el Antiguo Testamento. Pues muy bien, vamos a rezar entonces la oración final y nos vemos el próximo día, si Dios quiere, el lunes. Antes de cerrar, voy a rezar la oración, la salve. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura, esperanza nuestra, Dios te salve. A ti aclamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ya pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Recordad nada más que si alguien quiere vídeos antiguos, que vayáis a taller bíblico para principiantes, taller bíblico para principiantes católico, si no me equivoco, es así, taller bíblico para principiantes católicos, sí, y allí encontraréis la Sagrada Escritura en profundidad y podéis encontrar algunos vídeos míos si es que los queréis escuchar. Vale, pues entonces voy a cerrar la conexión y los que están siguiéndome en directo podrán hacerme las preguntas que quieren. Y para los demás, pues nos vemos la semana que viene, si Dios quiere.